Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Padecer juntamente con Cristo. Padecer juntamente con Cristo. Un texto a veces difícil de entender, pero no tanto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. El Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, está con E mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, está con E minúscula, a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios a mi espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Eso lo sabemos cuando hemos nacido de nuevo. En nuestro interior sabemos que somos hijos de Dios, que le hemos aceptado como Señor y Salvador. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que si somos hijos somos herederos. Claro, heredamos todas las bendiciones de Dios y heredamos todo lo que hay en el reino de los cielos. Entonces, he escuchado que necesitamos padecer enfermedad porque necesitamos padecer juntamente con Él. Y es un texto mal interpretado. Miremos un poco acerca de él. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Sí necesitamos congregarnos. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No lo levanta un pastor, no lo levanta un anciano, no lo levanta un líder. Lo levanta el Señor. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es el Señor el que levanta, el que restaura, el que sana, el que quita la opresión del diablo, que vimos que la enfermedad es una opresión demoníaca. Pero hay una herramienta, hay algo en lo cual Dios trabaja, o la palabra que utilizan, Dios usa a personas, y en este caso a los ancianos de la iglesia, a los pastores, las personas que están allí como junta de ancianos, que se llama el presbiterio, y a estas personas Dios las llama para que oren, porque se supone que estas personas son las que más fe tienen, más conocimiento de la palabra de Dios, más revelación de la voluntad de Dios. Y al orar, esto es lo que trae salvación al enfermo y el Señor lo levanta. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros de la iglesia? Santiago está escribiendo a la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la cual Santiago es el pastor después del libro de los Hechos, después del Pentecostés, donde por primera vez, dice la palabra de Dios, se llamaron cristianos. Allí comienza la iglesia apostólica en el libro de los Hechos. De hecho, esta palabra o este libro es Hechos del libro de la iglesia primitiva. Los Hechos de la iglesia primitiva. Entonces, ¿está alguno entre vosotros enfermos? Entre la iglesia. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia. Entonces, ¿debe ser la voluntad de Dios sanar a alguno que se encuentre enfermo en la iglesia? Claro, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y la voluntad de Dios es que no se encuentre ninguno enfermo dentro de la iglesia. Esa es la voluntad de Dios, porque lo está dejando claro en este versículo. Pero sí, sé que alguien se puede estar preguntando, pero el versículo que dice, y si nosotros también herederos
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces podría decir, no, es que yo tengo que padecer cáncer, yo tengo que padecer tuberculosis, neumonía, tengo que padecer con Él para poder juntamente con Él ser glorificado. Lo podríamos decir según este texto. Y unos pueden darle una interpretación, otros le podemos dar otra, pero realmente ¿qué dice la palabra de Dios? Y podemos entender el contexto, porque la Biblia no es de interpretación privada. Ella misma se interpreta así sola. Por eso no necesitamos otros libros, otros autores para que nos muestren cómo interpretar la palabra, porque ella misma se interpreta sola. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Romanos 8, 16 y 17? Padecer juntamente con Cristo, ¿qué? ¿Enfermedades? No. ¿Cuándo vio a Jesús que diga la palabra que Jesús estuvo enfermo? Para poder padecer juntamente con Él. No hay ningún texto que nos hable de enfermedad de Cristo, y la razón más lógica es porque la enfermedad viene a través del pecado, por la naturaleza caída 1 y 2, por el consecuente pecado de nosotros en nuestras vidas, porque aún estando en Cristo, si continuamos en pecado, abre puertas a la enfermedad, pero también puede no pecar, tener una vida lo mejor consagrada posible, pero venir enfermedad, porque estamos en un mundo gobernado por Satanás. Eso es entendible y lo hemos explicado cantidad de veces. Por eso la enfermedad puede llegar a nuestras vidas y de hecho ha llegado en algunas ocasiones. Pero esto no quiere decir que Jesús no tenga el poder para deshacer las obras de Satanás. Y la palabra nos enseña que Jesús en ningún momento padeció ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué padeció Jesús? Para nosotros padecer juntamente con Él, eso sí lo deja muy claro. Él padeció persecución. Persecución. Y tú y yo también vamos a padecer persecución a causa de hacer las cosas bien. Si decidimos vivir correctamente, vamos a ser perseguidos. Si decidimos caminar con Dios, cambiar, vamos a ser perseguidos. Ahí es cuando empiezan a burlarse, ahí es cuando empiezan a comentar y usted luego no era, y luego usted no hacía, y luego usted no dice. Y en las iglesias son ladrones y los pastores se llenan los bolsillos de los diezmos. Cantidad de sandeces que yo también dije. Pero así como hay iglesias ladronas, usurpadoras, de ganancias deshonestas, pastores mentirosos, también hay muchos pastores hermosos que predican su palabra limpia y que han tenido que quitarse el pan de su boca para dárselos a otros. También hay muchas de ellas. Entonces, como hablé ayer o en estos devocionales, tampoco podemos estigmatizar. Y tendremos que dar cuentas a Dios de esto, porque al fin y al cabo, nuestra vara de medida es Cristo Jesús y no un pastor. Padecer juntamente con Cristo. ¿Qué tengo que padecer? Persecución. Esa sí la vamos a vivir si hacemos las cosas bien. Si decidimos vivir como Cristo vivió, vamos a padecer persecución. En Marcos 16 vemos que Jesús le dijo, prediquen el evangelio a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen. O sea, está hablando a los nacidos de nuevo, a los que aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En mi nombre echarán fuera demonios e impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Jesús lo está diciendo bajo el nuevo pacto. La gran comisión fue dada bajo el nuevo pacto después de que Cristo resucita. Porque he escuchado a algunos que dicen que eso es del antiguo pacto. No, aquí Cristo ya había resucitado y dejó la gran comisión. Y dentro de la gran comisión dejó la autoridad en el nombre de Jesús. Una de ellas para echar fuera demonios y otra para imponer manos y ellos sanarán. Y no son las manos del pastor, del líder, del anciano de la iglesia. Es la palabra de Dios que tiene poder y que sana, que restaura. Eso es lo importante que yo tengo que entender. ¿Padeceremos persecución con Cristo? Claro que sí, claro que sí. Y la iglesia apostólica padeció persecución. Todos murieron cruelmente. Esa no es la situación de nosotros. No estamos bajo la iglesia apostólica perseguida. Estamos en la iglesia de
de Filadelfia y de la Odisea, 2 tipos de iglesias diferentes, donde en muchos países, inclusive en Colombia, es muy fácil predicar y no tenemos persecución, como en otros países, en Medio Oriente, en los musulmanes, es muy difícil predicar porque su vida está en riesgo. Pero en este país y en muchos países de Latinoamérica podemos predicar y sencillamente se van a burlar y nos van a rechazar. Por eso no hay problema, pero no peligra nuestra vida. Pero padeceremos juntamente con Cristo persecución. De eso sí lo tenemos que tener claro y entender que no vamos a padecer con Él ni enfermedad, ni problemas de escasez, ni problemas, cantidad de cosas que le metemos a este texto. No es que yo tengo que padecer con Él y vivir así, vivir enfermo, vivir mal, vivir en una situación terrible, porque es que si no, no voy a ser glorificado con Él. No saquemos los textos del contexto y miremos realmente lo que la palabra de Dios dice. Es la voluntad de Dios que si alguno está enfermo, el Señor lo levante. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos en estos cortos tiempos, Dios. Que sí padeceremos, Dios, pero persecución. Estamos en un mundo caído, mi Rey. En un mundo caído donde tristemente tú eres tenido muy en poco. Donde realmente eres burlado a causa de la predicación. Y somos burlados o eres burlado en diferentes formas, Dios. No solo en que se rían como le hacían a Noé mientras predicaba, antes de que llegase el diluvio. No solamente en eso, sino también en los que te han conocido y prefieren vivir sus vidas como a ellos les place. Eso también es burlarse de ti. Y también burlarse los que reniegan y ponen encima otras personas o otros dioses por encima tuyo. Perdónanos, Padre, a todos, ten misericordia de todos y ayúdanos a cambiar antes de que tú vengas por tu iglesia, Señor. Y esta palabra no es haciendo acepción de personas, porque dijimos, si alguno está enfermo entre vosotros, entre la iglesia. Y alguno podrá decir, o sea que solamente al grupito de la iglesia es el que Dios sana y el que Dios tiene bendición. Sí y no. Sí, porque eso es lo que dice la palabra. Y no, porque tú y cualquier persona puede entrar al grupo de la iglesia solamente aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y ya eres uno de los beneficiados también, en el cual serás hijo, heredero y coheredero también de Dios, sin importar en qué parte del mundo te encuentres, sin importar en qué rincón estés. Tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador y te haces parte de la familia de la fe, te haces parte de toda la herencia de Dios Padre hacia nosotros. Dios no hace excepción de personas. Necesitas entrar a la familia de la fe, necesitas entrar a esa dispensación llamada iglesia, la cual Dios recogerá el día del rapto, por la cual Dios vendrá para ir a presentar ante el Padre como esa novia ataviada sin mancha y sin arruga. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Pide a tu iglesia, a tu pastor, a los ancianos de la iglesia, que te unjan con aceite y oren, y esa oración hará que Cristo Jesús te levante. Gracias, Dios, por esta palabra y gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos cada mañana entrar a tu trono. En tu nombre, Jesucristo, y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecido día para todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo.